En la lección anterior aprendimos que es importante conocer la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente de una función. Queremos saber, por ejemplo, si la función es creciente o decreciente en cierto intervalo. Queremos también saber cuáles son los valores máximos y mínimos locales de una función. Otra cosa que es muy importante conocer cuando estamos tratando con una función es saber qué tan rápido cambia el valor de una variable conforme cambia la otra. Veámoslo con un ejemplo. Se desea realizar un viaje entre la ciudad A y la ciudad B, partiendo de la ciudad A. La distancia entre estas ciudades es de 120 kilómetros. Con el propósito de analizar el recorrido, vamos a utilizar un sistema de coordenadas. El vehículo motorizado, en el cual se realizará el viaje, se va a desplazar sobre una recta real, y X tomará el valor de la distancia del vehículo al origen de la recta en cada momento. En otras palabras, X va a ser la coordenada que va a indicar la posición del vehículo sobre la recta real. Por ejemplo, cuando el vehículo ha recorrido 2 kilómetros, X será igual a 2. Cuando vaya a la mitad de camino, X será igual a 60 y así sucesivamente. De esta manera, podemos ver también a X como la distancia que existe entre el punto de partida y la posición actual del vehículo. De esta manera, va a ser posible analizar el movimiento del vehículo como una función. La posición X va a ser la variable dependiente, y en este caso, el tiempo va a ser la variable independiente. De manera que vamos a decir que la posición va a ser una función del tiempo. Podemos obtener entonces la posición del vehículo para cada valor que va tomando la variable independiente t. Por ejemplo, en el punto de partida, cuando t es igual a 0, la posición va a ser también igual a 0. Después de media hora, la posición sería, por ejemplo, de 35 kilómetros. Una hora de recorrido después, la posición sería de 70 kilómetros. Ahora que podemos describir el movimiento del vehículo como una función que relaciona al tiempo con el desplazamiento, vamos a analizarlo mediante una gráfica. La variable dependiente será la distancia del vehículo al origen. Es inusual ver a X como la variable dependiente en el eje vertical del plano coordenado, pero recordemos que la función es una relación entre dos conjuntos de valores y podemos llamar a la variable que representa a los valores de cada conjunto de la manera que encontremos más conveniente. Tradicionalmente, X sería la variable independiente y Y la variable dependiente, pero de ninguna manera esto es algo obligatorio. Ahora veamos nuestro ejemplo. Como podemos ver, el dominio de la función es entre 0 y 2, dado que este viaje dura 2 horas. El rango de la función es entre 0 y 120, que son los valores que puede tomar la posición del vehículo para cualquier valor de tiempo t. Ahora, una pregunta usual que nos podemos hacer tras concluir el viaje es: ¿cuál fue la rapidez promedio del vehículo? Sabemos que la rapidez es la razón entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Si se recorrieron 120 kilómetros en 2 horas, la rapidez promedio del vehículo para todo el viaje fue de 60 kilómetros por hora. Podemos ver que esta rapidez promedio se puede obtener de la gráfica de la función. La rapidez promedio es igual al cambio que hubo en el eje vertical dividido entre el cambio que hubo en el eje horizontal, representado por el valor que toma la variable independiente. Podemos obtener también esta rapidez promedio solamente para ciertas partes del viaje. Por ejemplo, los primeros 105 kilómetros de viaje se hicieron en hora y media, por lo que la rapidez promedio sería de 105 entre 1.5 horas igual a 70 kilómetros por hora. En cambio, durante la primera hora de viaje se recorrieron 80 kilómetros, por lo que la rapidez promedio en este intervalo de la función va a ser de 80 kilómetros entre 1 hora igual a 80 kilómetros por hora. De manera general, vamos a obtener la razón de cambio promedio de una función dividiendo el cambio que hubo en el eje vertical entre el cambio que hubo en el eje horizontal. Sería interesante conocer la rapidez que hubo en un instante preciso de tiempo, pero ese es otro tema.
Si el vehículo está viajando cada vez más rápido, la gráfica de la función es convexa en el intervalo de tiempo en el que el vehículo acelera. La gráfica es cóncava cuando el vehículo reduce su velocidad. Y si el vehículo no cambia su velocidad durante el intervalo de tiempo, su gráfica es una recta. Para una explicación física de este fenómeno, puedes ver este video.